En fin, el tema que les ofrezco para conversar en esta ocasión es el de los nenúfares de Monet. Nenúfar es una planta acuática que es famosa por sus hojas flotantes que tienen forma de corazón. Monet nació en París, Francia, en 1840 y falleció en Giverny, también Francia, en 1926. En 1914 estalla la guerra que altera la vida de todos los franceses y también la de Monet y su familia. En ese momento Monet estaba empeñado en el monumental trabajo sobre los nenúfares, los nenúfares, los nenúfares, los nenúfares. Hola, soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y bienvenido a Mundo Edu, un espacio para conversar sobre personas y temas que nos interesan con el espíritu de una charla de café. Bueno, un monólogo de café en este caso, pero que quizá se convertirá en charla cuando vos me hagas llegar tus comentarios y opiniones. En uno de los primeros episodios de este podcast definimos más o menos cuál era su espíritu y propósito. En esa ocasión dijimos que los temas que abordaríamos serían los temas que nos interesan. En realidad los que me interesan a mí, a Edu. O sea, temas que en algún momento de mi vida atraparon mi atención y a los que le dediqué tiempo, esto es lecturas, exploraciones en internet, viajes eventualmente, conversaciones. El supuesto era que los temas que me interesan a mí podrían interesar a otros. Un supuesto claramente arbitrario y antojadizo. Pero si miramos los números de suscripciones y reproducciones de los episodios del podcast, podemos concluir que, con diferencias a veces importantes, con más o menos éxito, más o menos todos los temas que hemos abordado han tenido un cierto grado de atención por parte de ustedes. Fueron todos temas que mal que mal están a tiro de conocimiento y del interés de la mayoría de quienes nos interesamos en cuestiones como la literatura, el arte, el fútbol y, digamos, la cultura popular. Temas con raigambre y proyección en la agenda cultural, en sentido amplio, de Argentina y del mundo hispanoparlante. Bueno, toda esta introducción es para anunciarles que el tema que les propongo para esta conversación puede sonar un poco esotérico y más allá del espacio en el que nos veníamos moviendo hasta ahora. Pero es uno de esos temas que me interesan y sobre los que me parece vale la pena charlar con ustedes, entre otras cosas porque involucra el arte, pero también tiene que ver con un problema central en el devenir humano, en la historia o la aventura, en el universo de esta peculiar especie que somos, ¿no? El Homo sapiens, que es la cuestión de la guerra y la paz. En fin, el tema que les ofrezco para conversar en esta ocasión es el de los nenúfares de Monet. Nenúfar es una planta acuática que es famosa por sus hojas flotantes que tienen forma de corazón y sus vistosas flores de diversos colores, pueden ser blancas, rosas, amarillas o azules. Estas plantas habitan en aguas dulces tranquilas y se supone que son muy buenas para regular la temperatura del agua y evitar la proliferación de algas. Claude Monet es uno de los pintores más importantes de la historia del arte occidental, creador, junto a un grupo de congéneres y compatriotas, de la corriente estética de la segunda mitad del siglo XIX que se denominó impresionismo. De hecho, hay una obra, un cuadro de Monet que se llama Impresión Sol Naciente, de 1872, que es el que, a instancias de un crítico de la época, Louis Leroy, terminaría dando el nombre a este poderoso movimiento artístico que es a su vez antecedente de las muchas vanguardias que florecieron en los primeros años del siglo siguiente. Monet nació en París, Francia, en 1840 y falleció en Giverny, también Francia, en 1926. Pasó su infancia en Normandía, en Le Havre. De hecho, el cuadro de impresión al que nos referimos hace un rato es una escena de un amanecer en el puerto de Le Havre. Pero estudió en París, en la Academia Suiza, donde compartió aulas con otros
artistas que lo acompañarían en la aventura impresionista, sobre todo con Auguste Renoir, de quien fue gran amigo. En la historia de los nenúfares es importante también la referencia a otro destacado personaje de la historia de Francia, que fue Georges Clemenceau, un médico y político francés que fue ministro en diversas ocasiones y fue jefe de gobierno de Francia, o sea, presidente del Consejo de la Tercera República entre 1906 y 1909 y luego también entre 1917 y 1920. En este segundo periodo le tocó liderar a Francia durante la parte final de la Gran Guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Clemenceau, nació en 1841 y murió en 1929. Además de político y médico, fue un destacado periodista, escritor, y fue celebrado su rol como líder de Francia en tiempos de guerra. El apodo de él era el Tigre, por su carácter implacable y oratoria formidable. Monet y Clemenceau fueron amigos muy cercanos, se conocieron siendo ambos jóvenes provisorios en sus respectivos campos, el arte y la política, y su amistad se fue enriqueciendo con el tiempo y duró toda la vida. Clemenceau, como dije, era, además de político, médico, periodista, era escritor y un gran amante y conocedor del arte, y en esa condición, admirador de la obra de su amigo. Desde 1883, Monet, consolidado ya como un referente destacado en el mercado del arte europeo y también el norteamericano, se instaló en un pueblo que está a unos 75 kilómetros de París, en la región de Normandía, que se llama Giverny. Allí alquiló y luego compró una casa que fue su morada hasta el final. En el terreno de la propiedad, Monet plantó un jardín muy impresionante con una gran variedad de flores distribuidas en función de colores y formas. El jardín tiene, un sector floral y otro acuático, en el que instaló un estanque atravesado por un puente japonés, rodeado de árboles distribuidos también con un criterio estético, y en el que crecen los famosos nenúfares. En cierto momento, el jardín pasó a ser el motivo casi excluyente de la obra de Monet, en particular los nenúfares, a los que le dedicó a partir de 1895 muchas telas, llegando a constituirse casi en una obsesión para el artista. En ese momento, Monet concibe la idea de hacer una gran obra basada en los nenúfares, algo que llamó grandes paneles decorativos. Esa idea fue madurando en su espíritu y reflejándose en su obra. Clemenceau, su amigo, se convirtió en un fanático de ese proyecto y lo alentó y lo ayudó durante todo el proceso creativo. En 1914 estalla la guerra, que altera la vida de todos los franceses y también la de Monet y su familia. En ese momento Monet estaba empeñado en el monumental trabajo sobre los nenúfares. En algún momento el ruido de los cañonazos se escucharon en los jardines de Giverny, dado que el frente de batalla se había extendido hasta unos pocos kilómetros de esa ciudad. Debido a las restricciones provocadas por la guerra, no era fácil conseguir algunos materiales e insumos que Monet necesitaba, y Clemenceau y otros amigos que el pintor tenía en el gobierno se aseguraron de satisfacer esas necesidades dentro de las limitaciones del caso. El 12 de noviembre de 1918, esto es, al día siguiente del armisticio, Clemenceau va a visitar a su amigo artista en Giverny
Y allí Monet le dice que quiere, a través suyo, a través de Clemenceau, donar al Estado francés 2 paneles de nenúfares para ser exhibidos en el Museo de Artes Decorativas. Monet concebía ese proyecto, y así se lo dijo a su amigo, como una manera de contribuir con la victoria y el ansiado logro de la paz después de años de una guerra especialmente cruel y destructiva. Clemenceau aceptó exultante, pero exigiendo que la obra sea más ambiciosa que 2 paneles. Bueno, terminaron siendo 8 paneles. La donación fue formalmente aceptada por el gobierno francés luego de que Clemenceau dejara su cargo como presidente del Consejo en 1922. Monet, que a los efectos de este trabajo había hecho construir un taller a la medida de la ambiciosa obra al costado de su casa en Giverny, siguió trabajando los nenúfares hasta casi el día de su muerte. Solo después del fallecimiento del pintor, que ocurrió en 1926, se pudo entregar la obra comprometida por él al gobierno francés. Si bien Clemenceau ya no estaba en el gobierno, se involucró muy activamente en los trabajos para el emplazamiento de los paneles. Él y otros amigos de Monet tuvieron que superar dificultades en ese empeño, incluida la indiferencia y cierta apatía o falta de entusiasmo del gobierno de ese momento con respecto al proyecto. Además de su deseo de que los paneles fueran expuestos en el Museo de Artes Decorativas, Monet había dejado expresas instrucciones de cómo debía ser el espacio de la exhibición. Él había previsto 2 salas ovales contiguas con las medidas adecuadas para contener cada uno 4 paneles en las paredes, que deberían ser por lo demás blancas, y además dio precisiones con respecto a la intensidad y orientación de las luces. Por cuestiones técnicas y burocráticas no se pudo hacerlo del Museo de Arte Decorativa. Entonces se pensó en ubicar los paneles en el Hotel Virón, donde se exhibía la obra del escultor Rodin, que actualmente es el Museo Rodin, con quien Monet tenía muy buena química personal y artística y habían realizado muestras conjuntas. Finalmente se decidió la instalación de los paneles en el Museo de la Orangerie, que está en el Parque de las Tullerías, entre el Museo del Louvre y la Plaza de la Concordia. Allí se inauguró la obra el 18 de mayo de 1927, es decir, el año que viene va a ser el centenario. Esto fue un año después de la muerte del pintor y un par de años antes del fallecimiento del gran promotor y admirador de la obra de Georges Clemenceau, que alcanzó a publicar un libro dedicado a los nenúfares un año antes, en 1928. Pero bueno, ¿qué son los nenúfares de Monet? Bueno, son, eso, nenúfares flotando en las aguas del estanque de Giverny, aguas que a su vez reflejan los colores cambiantes a lo largo del día del cielo y de la vegetación que lo rodea. Es una composición sin horizonte, de escala monumental y con tratamiento all over o de cobertura total del lienzo, una cosa inusual para la época. Con respecto al estilo o el lenguaje, se podría decir que se trata de impresionismo llevado a los límites, pero no como Cézanne, que en la misma época avanzaba en esa dirección, porque Cézanne extremaba el impresionismo a partir de la preferencia de la solidez de figuras geométricas, en oposición a la fluidez orgánica que ofrecen los nenúfares de Monet. De alguna manera, Cézanne se emparenta con el cubismo de Picasso y Braque, así como los nenúfares anticipan
experiencias del expresionismo abstracto norteamericano, que vendría unos 20 o 30 años más tarde. La recepción de la obra por parte del público y de la crítica fue ambigua. Algunos la criticaron duramente, juzgándola un esfuerzo fallido de un artista que había pasado su prime time y estaba en decadencia. Otros la elogiaron y defendieron, pero en general no hubo un entusiasmo apreciable por parte del público. La revalorización de la obra desde el punto de vista artístico se produjo recién en los años 50, y esto tuvo que ver con los pintores del expresionismo abstracto norteamericano, como Pollock, de Kooning, Rothko y otros, que peregrinaron a París para consustanciarse con la monumental obra. Algunos de los críticos que promovieron y teorizaron sobre el expresionismo abstracto de los Estados Unidos, como Clement Greenberg, vieron en los nenúfares de Monet un precedente o un anuncio de lo que harían aquellos artistas de los años 40 y 50. Con el tiempo, la calidad, la importancia y la proyección de la obra de Monet fue reconocida, y la historia y la crítica del arte se ocuparon profusamente de ella. Hay bibliotecas enteras al respecto, que destacan los valores artísticos de la obra, la audacia y compromiso del ya veterano artista. Hay que pensar que mientras pintaba esto, el hombre le andaba por los 80 años y tenía serios problemas de vista. Pero la historia ha soslayado un aspecto crucial de los nenúfares de Monet, que es su profundo valor simbólico y político. En efecto, esta obra es un homenaje a la victoria y a una paz arduamente alcanzada tras la Primera Guerra Mundial, una guerra particularmente cruel y destructiva. Sin embargo, Monet lo hace a través de una temática completamente inusual. Pensemos en cómo en general el arte suele celebrar la victoria, y vemos que normalmente se hace con enormes arcos de triunfo, con grandes esculturas alegóricas inspiradas en la victoria de Samotracia, la columna de la plaza de Vendôme que ensalza los triunfos de Napoleón en Austerlitz, o pinturas que muestran la rendición de tropas humilladas, como la rendición de Breda de Velázquez. Por otro lado, los homenajes a la paz o las condenas a la guerra tienden a mostrar la crueldad descarnada del conflicto. Y así tenemos los tremendos grabados de Goya sobre los desastres de la guerra, o su fusilamiento del 2 de mayo, o los murales de Cándido Portinari en la sede de Naón, Nueva York, o sobre todo el célebre Guernica de Picasso. Pero bueno, acá tenemos un problema que fue identificado por Susan Sontag en su libro Ante el dolor de los demás. Las imágenes de horror explícito suelen generar sentimientos ambiguos. Por un lado, despiertan sentimientos de duelo y compasión, pero por otro lado pueden alimentar el resentimiento, alentar deseos de venganza contra el autor o causante de todo ese dolor, o peor aún, puede terminar normalizando, banalizando la violencia. La propuesta de Monet con sus nenúfares es radicalmente distinta. Su homenaje a la paz es una experiencia de introspección. Nos sumerge en imágenes bellas que reflejan las aguas mansas de un estanque, flores de sencilla belleza, vegetación, el cielo reflejado y los cambios de la luz a lo largo del día. Monet crea un espacio que inspira sentimientos nobles y empáticos. Es una condena a la violencia, pero sin recurrir a mostrarla. Funciona casi como un antídoto a la saturación del horror, proponiendo la belleza no como evasión, sino como una postura política activa de reparación y paz. El problema es que esta dimensión política y simbólica no surge a simple vista, porque depende del propósito original del artista,
algo que debería estar expreso ya no en la obra, sino en la presentación de la obra, en la sala. Y bueno, no lo está, eso es lo que falta. Uno entra a la Orangerie con el mismo espíritu con el que visita, no sé, el Museo Marmottan, donde hay una colección de distintas épocas del propio Monet, o el Museo Picasso de París, o el Museo Van Gogh de Ámsterdam, o el de Quinquela Martínez en La Boca. Es decir, vamos a ver la obra de un gran artista, sí, pero en el camino nos perdemos ese efecto político y simbólico, ese valor adicional y superior que le da verdadero sentido a esta obra. Obra que por ese propósito de denuncia de la guerra y de la violencia debería ser apreciado con una especial disposición del ánimo, con cierto recogimiento y ánimo contemplativo, casi como una experiencia espiritual. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.